Bienvenidos a este módulo en el cual vamos a hablar sobre defensa. Venimos hablando sobre seguridad, hablamos un poco sobre lo que tiene que ver con las amenazas, sobre los perfiles de seguridad, sobre las diferencias entre seguridad informática y seguridad de la información y demás. Pero también tenemos que hablar sobre un concepto fundamental que tiene que ver con la defensa, con cómo nos protegemos, con la seguridad defensiva. La seguridad defensiva tiene un gran problema para todos nosotros, que es que en realidad no depende de una persona. Hay personas que se dedican en una organización, en una empresa, a hacer seguridad defensiva, pero su función siempre está limitada por lo que nosotros hagamos en nuestras computadoras, en nuestras herramientas, en nuestras casas, en nuestras vidas digitales. Es decir, que todos y cada uno de nosotros somos responsables de la defensa y de la protección de nuestra información, nuestra privacidad y la de las organizaciones en las que trabajamos, ¿sí? Con respecto a la defensa y a cómo se trabaja en defensa, en seguridad de la información, en ciberseguridad, hablamos siempre de que la mejor forma de defensa es es la defensa por capas. Es lo que se conoce como la metodología de las capas de cebolla. La defensa en profundidad significa que básicamente yo no tengo una herramienta o un factor de protección único que va a evitar que yo sea víctima de un ataque, sino que lo que tengo que hacer es implementar varias medidas que se vayan compensando entre sí. Por eso hablamos de defensa en profundidad o capas de cebolla, es decir, que si la primera defensa falla, hay una segunda defensa, y de eso se trata. Es decir, que cuando hablamos de seguridad en aplicaciones, nosotros ponemos normalmente énfasis en las organizaciones para que pongan equipamiento que esté protegiendo todos los ataques, todas las comunicaciones que vayan contra esas aplicaciones. Esa es nuestra primera medida de defensa. Pero la segunda medida de defensa, ¿cuál es? Es que nuestras aplicaciones estén bien escritas, que el código esté bien escrito y que tenga protecciones a nivel de código para que nadie pueda aprovecharse de esas. Y si esa falla, ¿cuál es? Tengo otras que tienen que ver con monitoreo. En donde lo que estoy haciendo es, si algo sucede extraño, que genere una alerta, que dispare alguna acción, que le avise, notifique a alguien de alguna manera. De esto se trata trabajar en defensa en profundidad. A nivel más concreto en nuestras computadoras, básicamente lo que tratamos de hacer es implementar todas las herramientas de seguridad que me den protecciones. Esto no significa que yo tenga que poner, por ejemplo, 2 antivirus, porque ahí estoy poniendo 2 herramientas que hacen lo mismo, que compitan entre ellos a ver cuál me protege. No estamos hablando de eso, sino que lo que estamos hablando es tener diferentes herramientas para diferentes cosas. ¿Por qué? Porque cada control tiene que tener un control a su debilidad. Si se acuerdan, nosotros definimos en varias oportunidades desde el lado de la seguridad que una vulnerabilidad es la falta o la debilidad de un control. Es decir, que si yo tengo un control que tiene la posibilidad de fallar, necesito poner otro control para que compense esa falla de alguna manera y me alerte, digamos. Esto parece complejo, pero en la realidad es que casi todos los sistemas se van diseñando en esa forma, en esa metodología modular. Lo que necesitamos hacer es que nuestra cabeza también funcione de esa manera y apliquemos modelos de defensa del mismo estilo. Por ejemplo, si yo quiero proteger la privacidad de mis cuentas, de mi información y demás, está muy bien seleccionar una clave compleja, está muy bien que esa clave compleja no se la comparta con nadie, no la diga con nadie, pero si después en mis preguntas de seguridad, que son las que me permitirían recuperar mi contraseña en el caso que me la olvide, ¿sí?, figura información que yo pongo voluntariamente en mis redes sociales, ahí estoy fallando en mi modelo de defensa en profundidad. ¿Por qué? Porque estoy dejando que mi segundo control, que es en este caso la recuperación, está atado a información débil, por lo cual estoy haciendo débil mi metodología en sí misma de defensa en profundidad. En este concepto de defensa en profundidad tenemos que entender cómo nos vamos a proteger, tanto en una organización, como en un estudio, contable, jurídico, médico, no importa. Lo que importa es el concepto. Lo que nosotros tenemos que proteger es desde lo más grande a lo más chico. Lo primero que se nos ocurre que tenemos que proteger es la red a la que nos conectamos. Es decir, que si nosotros administramos nuestra red, es nuestra red, somos los dueños del lugar, los responsables del lugar y demás, lo que tenemos que asegurarnos es que las personas que se conecten a esa red sean solamente las que nosotros queremos que estén conectadas, por la cuestión de resguardar la confidencialidad de lo que estamos circulando en esa red.
Por eso es importante entender que si manejamos una organización, un estudio en donde tenemos una red, o incluso en nuestra casa donde tenemos una red informática, las primeras medidas que tenemos que tener es: la red no puede ser abierta, es decir, que no tenemos que permitir que cualquiera se conecte, tiene que tener clave. Esa clave va a servirme de un primer control para asegurarme que las personas que están conectadas a esa red son personas a las cuales yo le di la clave, o alguno de mis colegas o de las personas que viven conmigo, en el caso de mi casa, haya entregado esa clave. Segunda protección que tenemos que poner, digamos, además de tener una contraseña en la red inalámbrica, y que obviamente no debería ser ni mi apellido ni mi nombre, sino una contraseña compleja, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que nosotros hablemos y manejemos en esa red, el resto de las personas que están conectadas a esa red podrían potencialmente también verla. Esta es la amenaza que vimos en uno de los módulos, que se llama Man in the Middle. Una persona que está en la misma red podría ejecutar ese tipo de ataques también. Por eso es importante tratar de segmentar esa red. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un estudio o una casa en donde viene continuamente gente, amigos, conocidos, colegas, clientes, y que me piden acceso a la red para poder navegar a Internet, yo debería tratar de elegir un equipo de comunicaciones que me permita gestionar una red de invitados. Una red de invitados es el mismo equipo, genera dos redes inalámbricas, una en la que estoy yo conectado con mi gente de confianza, con mi equipo de confianza, y otra es una red que solo va a estar disponible con contraseña también para las personas a las que yo se las quiera dar y sean ajenos a mi red de confianza. De esta manera yo puedo asegurarme de tener, lógicamente, dos redes distintas, y la información que circula entre esas dos redes no se cruzan de ninguna manera, ¿sí? Por lo cual, si yo dejo abierto el acceso a algún equipo donde tenga información, datos, fotografías, impresoras para imprimir y demás dentro de mi red, la persona que está como invitada no podría acceder nunca a esa información. Tercer detalle importante: si esa red de invitados no está en uso, debería poder deshabilitarla. Es decir, si esta red de invitados la habilito una vez que viene alguien a mi casa, que puede ser una vez a la semana o una vez al mes, la habilito solo para ese momento y la deshabilito cuando las personas se van de la oficina o de mi casa, digamos, ¿sí? De esa manera, yo solamente a nivel de red implementé un montón de controles que minimizan la posibilidad de que un atacante pueda comprometer mis equipos o mi información. Ahora bien, dije vamos de lo más grande a lo más chico. Si protejo mi red, ahora ¿qué es lo siguiente que tengo que proteger? Mis dispositivos. Entonces, ¿cómo protejo mis dispositivos? Primero, es que cada vez que sale una actualización para mi dispositivo, es no poner mañana, pasado, mañana, recordarme después, sino actualizar el sistema. Tomarse el tiempo de mantenerlo actualizado. ¿Qué significa una actualización del sistema? Que el fabricante se enteró de que hay una vulnerabilidad en nuestro equipo y nos está enviando una corrección, ¿sí? Entonces, si yo no lo aplico, es como dejar la puerta de mi casa sin llave, ¿sí? Es decir, que un atacante podría, de manera masiva o en un ataque dirigido, encontrar esa vulnerabilidad y explotarla y comprometer mis equipos o mi información, ¿sí? Por lo cual, mantener los equipos actualizados es una condición sumamente importante. Segundo punto, muy importante, es tratar de no utilizar software que no sea original. Esto a veces es poco complejo porque muchas veces dicen, bueno, no tengo el dinero suficiente para comprar las licencias porque son muchos equipos, porque son muy caras las licencias, etc. Primero, es que no todas las licencias de todos los productos son caras. Digamos. Nosotros a veces tenemos la mentalidad de que todo nos parece caro, pero en realidad después cuando estimamos los valores anuales no son tan altos. Pero en algunos casos hay licencias que sí son caras, y esas licencias de productos que son caros tienen alguna contrapartida en el software open source, es decir, en software de código abierto, que además en la gran mayoría de los casos es libre, es decir, que lo podría llegar a utilizar sin pagar absolutamente nada, es software alternativo. Lo que no tengo que hacer es buscar lo que se conoce como software craqueado. ¿Por qué? Porque los cibercriminales lo que hacen es a ese software craqueado le ponen un troyano, un malware, como los que vimos en otro de los módulos. Y ese malware, cuando yo me lo instalo, no me voy a enterar de que está. Voy a poder usar la aplicación o el sistema que yo quería utilizar, pero ese malware le está dando acceso a mi computadora a un tercero desconocido totalmente el tiempo y con la frecuencia que él quiera o necesite. Por eso es importante mantener siempre el software original en nuestros equipos.
La tercera de todas estas defensas, y hablando sobre malware, tiene que ver con tener software anti-malware. Cuando nosotros navegamos por internet, por diferentes sitios, nos encontramos muy habitualmente con un sitio que nos dice tu equipo está infectado, desea desinfectarlo. Ese tipo de anti-malware que nos ofrecen, por lo general, es un malware, es decir, que es un engaño. No instalemos esos. Instalemos software de confianza. Puede ser el software de SET, el de McAfee, el de Trend, el de Kaspersky, el de Symantec. Hay montones de empresas que se dedican hace muchísimos años a generar software anti-malware con muy buena reputación y que podrían ayudarnos a proteger nuestros equipos. Esos software cada vez vienen más evolucionados y vienen agregando nuevas características. Por ejemplo, la mayoría de ellos tienen funciones que no solamente verifican si hay un malware que está tratando de ejecutarse en mi computadora, sino que además controla los sitios a los que estoy navegando para ver si en ese sitio hay malware o existe la posibilidad de que a partir de ese sitio me infecte con un malware. También existen dentro de estas implementaciones de software controles que permiten verificar procesos de mi equipo donde detectan algo que no es normal y que podría ser considerado un exploit y lo aíslan e impiden que se ejecute, por lo cual no solamente me podría proteger ante un malware, sino que también podría protegerme ante un exploit por alguna vulnerabilidad de mi sistema. Ahí tenemos esto que veníamos hablando de controles compensatorios de alguna manera. Entonces, para cerrar, es actualizar siempre los sistemas, es software original y anti-malware en las computadoras. Pero ¿qué pasa con los celulares? Lo mismo. Un celular es una computadora de alguna manera con algunas otras características, pero tiene un sistema operativo, tiene aplicaciones, existe malware para los celulares, para todas las versiones de sistemas operativos, o sea, sean de Apple o sean Android, existe malware dando vuelta que podría hacer exactamente lo mismo que en nuestras PCs, mismo efecto que en nuestras PCs, pero en nuestros teléfonos o en nuestras tablets, por lo cual también corren los mismos consejos que acabamos de mencionar. Siguiendo con esto, vamos a pensar en qué pasa cuando yo salgo de mi oficina. Es decir, uso mi computadora que tiene anti-malware, que está actualizada, etc., pero no la uso en la red de mi casa, o en la red de mi oficina o de mi estudio, sino que la utilizo en la red del aeropuerto, o la utilizo en la red del hotel, o la utilizo en un bar, ¿sí? ¿Qué medidas tengo que tomar con respecto a eso? Primero, lo que tengo que considerar es que todas esas redes por default son consideradas inseguras. No tengo que confiar en esas redes. Si yo tengo aplicaciones críticas o tengo que acceder a un sistema crítico que está en internet, que a través de algún software que me haya provisto la empresa o la organización, o tengo que acceder a mis cuentas bancarias, lo mejor es no hacerlo de esas redes que son públicas, sino tratar de hacerlo utilizando, por ejemplo, el tethering del teléfono, que es la opción de compartir internet de mi teléfono para utilizar la conexión de banda ancha que tengo en mi teléfono, o tratar de asegurarme que la conexión a la que me estoy conectando es una conexión confiable. Si es la del hotel, no confiar en los carteles que aparecen por ahí, sino preguntarle a las personas del hotel cuál es realmente la red inalámbrica. Y si tuve que acceder a estos sitios que son de manejo de información confidencial, como la que estábamos hablando antes, o crítica para nosotros, lo que debería hacer es, en los días posteriores, tratar de cambiar mis contraseñas cuando esté de vuelta en una red segura. ¿Sí? Ahora bien, ya protegí mis conexiones, protegí mis dispositivos, ¿ya está? ¿Se acabó todo? En realidad no. En realidad, en las defensas en profundidad hay un montón de conceptos más, como por ejemplo el resguardo de la información que nosotros tenemos y la comunicación de los datos o el traspaso de información de un dispositivo a otro, de una persona a otro y demás. ¿Y cómo hacemos para proteger esto? Primero, para el resguardo, básicamente lo que tenemos que hacer es mantener siempre un backup. Un gran error es hacer backup en un disco externo de nuestras computadoras o de nuestros teléfonos y ese disco dejarlo conectado a la red o alguna red de manera indefinida. Es decir, si es un disco que yo tengo conectado a mi router, que está continuamente conectado, por lo cual cuando entro a la casa hace backup automático, o si es un disco que tengo en la computadora y nunca lo desconecto. ¿Por qué es un error? Porque si un malware, un código malicioso, infecta mi computadora y compromete mi equipo, también va a comprometer el backup que tengo al lado, por lo cual ese backup no me va a servir para nada. Lo importante de hacer un backup es hacer un backup de manera periódica como una metodología, desconectarlo y almacenarlo en un lugar seguro, distinto al que está almacenado mi equipo o en el que estoy utilizando mi equipo. Esto es para resguardar la información.
Ahora, ¿qué pasa con las comunicaciones? Para proteger las comunicaciones, lo que tenemos en consideración tiene que ver con los cifrados. En las clases en vivo vamos a hablar sobre esto y vamos a hacer demos de cifrado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que existen dos tipos de cifrados, el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. El cifrado asimétrico se utiliza normalmente para las comunicaciones entre las personas. ¿Por qué? Porque el cifrado simétrico necesita de dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública es pública, por lo cual la puede tener cualquiera, y es la que va a usar cualquier persona que me quiera escribir a mí. Y solamente yo, con mi clave privada, voy a poder abrir ese mensaje que las personas escribieron con mi llave pública, ¿sí? Y cuando yo quiera responderle a una persona un mensaje cifrado, voy a necesitar su pública para poder enviarle la información cifrada y él con su privada poder abrirla. En cambio, el cifrado simétrico se utiliza la misma clave para cifrar que para descifrar. El concepto del cifrado simétrico se utiliza normalmente para proteger información en nuestros discos. Es decir, que yo podría cifrar un espacio de mi disco, podría cifrar el pendrive que utilizo o un disco externo que utilizo de manera tal que cuando quiera volver a ingresar la información ahí o que quiera acceder a la información ahí, me va a pedir la misma clave que utilicé para cifrarlo. Cualquiera de los dos sistemas se pueden utilizar indistintamente. Se pueden usar en comunicaciones o se pueden utilizar para protección de discos. Lo importante de esto es que existe un concepto que es cifrar y descifrar la información. Es decir, proteger de manera tal que nadie pueda entender lo que está accediendo en el caso de que haya comprometido mi información o haya comprometido mi equipo, perdón. Tendría acceso a la información de manera inentendible porque necesitaría las claves para poder descifrarlas. Ahora bien, si entendimos este concepto de cifrado y de descifrado, lo que tenemos que tener en cuenta es que algunas de las herramientas que nosotros utilizamos son o utilizan cifrado y otras no. Por ejemplo, un mensaje de texto va siempre sin cifrar. No hay forma de cifrar un mensaje de texto. Yo le envío un mensaje de texto a cualquier persona, el operador de comunicaciones mío y el de las otras personas, más todos los que estén en el medio, podrían acceder a la información de ese mensaje de texto. Las comunicaciones por mail van por default sin cifrar. Es decir, que si yo estoy mandando información confidencial a otra persona y se la estoy mandando por mail, cualquier persona que intercepte ese mail podría leer esa información. Y si otra persona accede a la cuenta de correo de la persona a la que yo le estaba enviando, podría fácilmente ver el contenido de esos correos también. Ahora, si yo implemento software o implemento alguna solución de cifrado sobre el correo, lo que permitiría es que si alguien intercepta esa comunicación y logra acceder al correo que yo envié, cuando quiera ver la información que está contenida en ese correo, la va a ver de manera inentendible, porque no va a tener las contraseñas para descifrarlos, que tiene en este caso la persona a la que se lo estaba enviando. Por eso es importante implementar metodologías y herramientas que permitan cifrar las comunicaciones, sobre todo cuando manejo información confidencial que no quiero que esté circulando por cualquier lado. Las herramientas de comunicaciones, como pueden ser Telegram, Signal y demás, o incluso WhatsApp, utilizan cifrado y te dan la opción de habilitarlo o deshabilitarlo en algunos de los casos, depende de la herramienta, en otras viene siempre por default, como en el caso de Signal. Esto conceptualmente es difícil de entender, es duro de entender, todo se resuelve con herramientas y con metodología. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que si yo voy a mandar información, tengo que asumir que esa información no está protegida por el medio que lo estoy mandando. Y en base a eso, tengo que buscar las mejores herramientas para protegerlo. En los módulos presenciales vamos a hablar exclusivamente sobre estos temas. Muchas gracias.